Muy buenas tardes con todos. Continuando con el curso de alergia e inmunología, en esta tarde me complace presentar a la doctora Vilma Rosario García Guzmán. La doctora es médica especialista en inmunología y alergia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora también es docente de la Universidad Científica del Sur. Ella es asistente en la clínica Estela Maris y el día de hoy, el tema que nos va a desarrollar en los siguientes minutos consiste en rinitis alérgica, un enfoque clínico y tratamiento. Adelante, doctora García. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias al comité organizador, al colegio médico. Un gusto para mí compartir estos minutos para hablar de un tema tan importante para nosotros, ¿no? Vamos a hablar sobre la rinitis alérgica. La rinitis alérgica en realidad constituye una de las patologías más frecuentes que vemos los especialistas en alergia en consulta médica, ¿no? Entonces vamos a hablar del tema empezando por la definición. ¿Qué es la rinitis alérgica? Pues es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal. Está enmarcada en una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Esta condición va a hacer que los individuos atópicos presenten una predisposición a producir inmunoglobulina E anticuerpo, IgE, específico contra alérgenos ambientales comunes, ¿no? Ya se ha hablado en las charlas anteriores sobre esta característica de atopía, predisposición a desarrollar enfermedades alérgicas, ¿no? Es- Escucho un eco, perdón. Muy bien. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad, no? Si hablamos de la rinitis alérgica, pues es una de las enfermedades más comunes en el mundo, ¿no? Que puede oscilar entre el 10 al 40% de presentación en la población general, ¿no? A nivel mundial. Si hablamos de Europa, el 25%, en España específicamente el 21,5%, en los Estados Unidos varía la prevalencia entre el 18 al 30%, en Colombia en un 32%, en un estudio que fue muy divulgado en el año 2010, y en nuestro país, pues la prevalencia de la rinitis alérgica oscila entre el 20 al 25%, ¿no? Como les mencionaba, es el motivo de consulta más frecuente de la especialidad. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Pues porque está asociado a varias comorbilidades, ¿no? La asociación o la presentación conjunta con la conjuntivitis alérgica, pues llega a alcanzar el 70%, ¿no? Y en el caso del asma, el 40% de los pacientes con rinitis alérgica padecen asma, ¿no? Y hasta el 80% de aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de asma, pues también tienen rinitis alérgica. Constituye un factor importante muy para el riesgo para desarrollar a futuro asma, ¿no? O sea, una persona, un niño que tenga rinitis alérgica tiene mayor riesgo de desarrollar asma a futuro, ¿no? También el control adecuado de la enfermedad no está asociado a una mejor respuesta farmacológica en aquellos pacientes que tienen asma, ¿no? Hablar de rinitis alérgica es importante porque va a afectar a la calidad de vida de los pacientes que la padecen, ¿no? Y no solamente afecta a los pacientes, sino también a su entorno familiar, ¿no? Involucra mayor cantidad de gasto familiar, ¿no? Eh, el impacto que tiene en la salud radica básicamente en la afectación en la calidad del sueño, una alteración en el descanso nocturno, por lo tanto va a generar somnolencia al día siguiente, puede también cursar con cefalea, dificultad en el aprendizaje, sobre todo en los niños, ¿no? Hay estudios que demuestran el impacto en la calidad de vida en la etapa escolar, así como también el impacto en la calidad de vida de los adultos, ¿no? Tiene una influencia importante alterando la actividad laboral de las personas.
¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar rinitis alérgica? Pues tenemos el antecedente personal, ¿no? El antecedente personal o familiar de atopía, ¿no? Ya se hablaba en la sesión anterior también del riesgo que implica que mamá o papá tengan una enfermedad alérgica, ¿no? O los hermanos también va a generar que el paciente tenga mayor riesgo a presentar una enfermedad alérgica y más aún una rinitis alérgica, ¿no? Ser del sexo masculino y ser el primer hijo también están considerados como factores de riesgo, ¿no? El uso temprano de antibióticos y el uso de antibiótico-terapia innecesaria también constituye un factor de riesgo para el desarrollo de rinitis alérgica y la exposición al tabaquismo en la etapa perinatal, ¿no? Antes, durante y después del nacimiento, pues es un factor de riesgo asociado a la presentación de la rinitis alérgica, ¿no? La exposición a alergenos de interior, ¿no? Como son los ácaros del polvo y también el moho, ¿no? Esta exposición a alérgenos del interior constituye un factor de riesgo en aquellos pacientes atópicos, ¿no? En aquellos que tienen esta predisposición. Un dosaje de inmunoglobulina E sérica mayor a 100 unidades internacionales por mililitros también se ha reportado como un factor de riesgo. Recordemos que del perfil de inmunoglobulinas que conocemos, la IgE es la de menor valor, la de menor concentración en nuestra sangre, ¿no? Y por ese motivo, tener un valor mayor a 100 unidades internacionales por mililitro a muy temprana edad, antes de los 6 años de vida, pues está descrito como un factor de riesgo asociado, ¿no? Las infecciones de las vías respiratorias, ¿no? También las infecciones frecuentes, ¿no? Puede también generar un factor de riesgo para la expresión de rinitis alérgica, ¿no? Recordemos la condición de ser una enfermedad crónica inflamatoria, ¿no? Eso va a hacer que los pacientes pues tengan esta facilidad por las infecciones virales y sobre todo que éstas sean frecuentes, ¿no? Y la contaminación ambiental, ¿no? Se ha mencionado también sobre la influencia de la epigenética, ¿no? Los factores ambientales, la contaminación ambiental que genera cambios en nuestro organismo, generando la expresión de enfermedades y más aún las enfermedades alérgicas. Enmarcados en esta respuesta de hipersensibilidad tipo 1, pues hablaremos de la fisiopatología brevemente, de la fisiopatología de la rinitis alérgica, ¿no? Sabemos que esta respuesta es desencadenada por la inhalación de un componente ambiental, ¿no? A esto lo conocemos como un alergeno. ¿Por dónde ingresa? Va a ingresar por nuestras fosas nasales a través de la respiración. Sabemos que nuestra nariz, nuestras vías respiratorias están tapizadas, revestidas de una mucosa nasal, ¿no? Hay un tejido especial que nos protege. Al respirar ingresan estos alergenos. Los alergenos más frecuentes son, pues, en nuestro medio, los ácaros, también están descritos el epitelio de las mascotas, moho, cucaracha, entre otros, ¿no? Estos agentes ingresan al respirar. En nuestro epitelio nasal tenemos también nuestras células de defensa, están las células dendríticas, ¿no? También tenemos mastocitos del tejido, ¿no? Que van a activar esta respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, el alergeno es captado por la célula dendrítica, quien realiza su función importante de presentar antígeno, ¿no? La célula dendrítica presenta el antígeno de los linfocitos T y va a estimular una respuesta de activación de linfocitos T de tipo helper 2, ¿no? Produciendo interleuquinas que van a activar esta respuesta, como por ejemplo la interleuquina 4, interleuquina 13, que van a estimular a los linfocitos B, convertirse en células plasmáticas especializadas en producir anticuerpos y en este contexto específicamente la producción de anticuerpos de tipo IgE, ¿no? Sabemos también que nuestros mastocitos, nuestros basófilos tienen en la superficie de su membrana receptores específicos para la inmunoglobulina E. Entonces, estas inmunoglobulinas E producidas se van a anclar, se van a unir los receptores específicos, ¿no? A estos receptores de la fracción constante de la inmunoglobulina E. De esta forma, las células quedan preparadas para un siguiente evento conocido como reexposición, ¿no?
no solamente ocurre la activación por la presentación de las células dendríticas, ¿no? Sino también estos alergenos tienen actividad de proteasas, ¿no? Pueden ser proteínas, glucoproteínas, que al ingresar al epitelio por su actividad enzimática estimula las células epiteliales. Hoy en día sabemos que también se liberan interleuquinas como interleuquina 25, 33, que van a estimular también a las células linfoides innatas tipo 2 y se va a potenciar esta respuesta, este perfil inflamatorio T-helper 2. De esta forma, en la gráfica A, vemos cómo un paciente queda sensibilizado, ¿no? Esta es la primera etapa, el primer contacto, el proceso de sensibilización. En una reexposición, lo que ocurre es el proceso de activación, ¿no? Nuevamente, la persona, el individuo se expone a los componentes ambientales, al alergeno en cuestión, e ingresa y se une a la inmunoglobulina E, que ya está preparada en estos mastocitos basófilos, activando un mecanismo de respuesta, ¿no? Se liberan los mediadores que se encuentran dentro de estas células, ¿no? Se liberan mediadores almacenados y también se van a liberar mediadores que se sintetizan en esta nueva respuesta, ¿no? Uno de los mediadores muy conocidos es la histamina, ¿no? Conocido como mediador vasoactivo por su efecto. Histamina, leucotrienos, ¿no? También tenemos la liberación de citoquinas, quimioquinas, que van a generar esta respuesta de inflamación T-helper 2, produciendo los síntomas que conocemos en rinitis alérgica y que los vamos a revisar a continuación. Entonces, en la fisiopatología de la rinitis alérgica, producto de la liberación principalmente, pues se va a generar una vasodilatación, ¿no? Los capilares, los vasos sanguíneos que están adyacentes en el tejido, pues van a generar edema, ¿no? De ahí se produce esta sensación de obstrucción nasal. Al mismo tiempo también hay gran cantidad de receptores sensoriales, ¿no? Determinaciones nerviosas por la ubicación, la fosa nasal. Entonces, estos receptores sensoriales van a estimular también esta respuesta, van a potenciar esta respuesta, estimulando, por ejemplo, a las glándulas que están presentes en el tejido, produciendo mayor cantidad de moco, ¿no? De ahí que una persona que tenga esta respuesta, ¿no? Sensibilizada y que luego active esta respuesta inflamatoria, este perfil T-helper 2, pues también va a quedar predispuesta a irritantes, ¿no? Irritantes inhalados, y también se pueden activar los síntomas producto de la inhalación de sustancias irritativas. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos en la rinitis alérgica? Es importante tener en cuenta cuáles son los síntomas sugestivos de rinitis alérgica y cuáles son los síntomas que me alejarían pensar que estoy evaluando un paciente con rinitis alérgica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que sí me hacen pensar que estoy ante un cuadro de rinitis alérgica? Pues la rinorrea, ¿no? En la producción de moco de características serosa o hialina, así lo podemos encontrar en la literatura. Los estornudos que presentan los pacientes suelen ser de características paroxísticas, son estornudos descritos también en salva, ¿no? La sensación o esta obstrucción nasal producto del edema, la congestión, el prurito nasal, no solamente prurito nasal, sino también podemos tener prurito a nivel del paladar, prurito ocular, por su fuerte asociación con la conjuntivitis, ¿no? Con la conjuntivitis alérgica específicamente. ¿Y qué síntomas me alejan, que pudieran ser semejantes, pero que me pueden alejar pensar que se trata de una rinitis alérgica? Pues que estos síntomas sean eh, unilaterales, que haya una rinorrea unilateral, por ejemplo, ¿no? Que esta secreción sea purulenta, que sea una rinorrea purulenta, que curse con dolor, ¿no? Que haya epíxtasis recurrente. Si bien producto de la inflamación crónica podría haber un nivel de inflamación, enrojecimiento, no debería ser, no, y no es un síntoma frecuente encontrar epíxtasis recurrente, ¿no? Anosmia es más sugestiva de una infección viral, ¿no? La infección por COVID-19 puede cursar con anosmia, como ya lo hemos evidenciado. Eh, ¿Cómo vamos
a clasificar al paciente que presenta estos síntomas, ¿no? Podemos clasificarlos, hay en realidad varias formas de clasificar la rinitis alérgica. Una muy empleada por el consenso ARIA modificado es según su duración y según su gravedad. Según su duración podemos clasificarla en intermitente y persistente y esto va a depender del tiempo, ¿no? En el caso de la rinitis intermitente, esta puede ser, ocurre cuando los síntomas están presentes menos de 4 días en una semana o durante menos de 4 semanas consecutivas. Y la definimos como persistente cuando los síntomas están presentes más de 4 días a la semana y más de 4 semanas consecutivas, ¿no? También la podemos clasificar según su gravedad en leve, moderada y grave, ¿no? Cuando hablamos de una rinitis leve, cuando no hay alteración en el sueño, cuando la afectación, cuando los síntomas que presenta el paciente no afectan las actividades cotidianas, no hay afectación de la recreación o actividades deportivas que realiza el paciente, ¿no? No afecta la actividad escolar de los niños o la actividad laboral en el caso de los adultos, y cuando los síntomas no son molestos, ¿no? Cuando hablamos de una rinitis moderada, cuando se presenta al menos una, dos o tres de las características que hemos mencionado, ¿no? Y grave cuando están presentes los cuatro mencionados. Muy bien. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? Para el diagnóstico de la enfermedad, siempre empleamos una herramienta muy importante para nosotros, ¿no? Que es la historia clínica. Es la herramienta que empleamos para el diagnóstico principal, para el diagnóstico de muchas patologías, y no son todas, en medicina. Entonces, empezamos con la anamnesis, preguntando al paciente el momento en el que aparecen los síntomas o el predominio de los síntomas nos puede dar una idea de el causante, ¿no? Por ejemplo, si estos síntomas ocurren en el domicilio del paciente, en su habitación, ¿no? En su habitación se congestiona, estornuda en salva, se frota la nariz, ¿no? O le pica la nariz. Y cuando sale de su habitación, sale al campo, al aire libre, experimenta un alivio, experimenta mejoría, nos está indicando de alguna forma, ¿no? Que los síntomas son intradomiciliario o intramuro, ¿no? Y los agentes causantes de esta respuesta, pues son agentes que están en su domicilio. Usualmente hablamos ahí de los ácaros, de epitelios de mascotas, ¿no? El moho también, ¿no? Está presente en el domicilio. Entonces, la anamnesis es una herramienta muy importante que empleamos en la consulta. Eh, Observamos al paciente, ¿no? ¿Cuál es la característica principal que presenta, ¿no? De ahí las fasias que ellos presentan. Usualmente vemos niñitos que presentan el pliegue, ¿no? La famosa línea de Denny Morgan que está en el párpado inferior. Hay una coloración oscura también, producto de la congestión y el efecto de frote, ¿no? Se frotan los ojitos, los niños. También vemos una línea nasal superior, ¿no? Que es muy característico del saludo alérgico, ¿no? Como la enfermedad es crónica, pues genera estos signos que se pueden observar en la consulta al momento de revisar un paciente que tiene rinitis alérgica. La respiración bucal que realizan estos niños pues genera también algunos cambios anatómicos. Son usualmente pacientes que tienen la carita alargada, ¿no? La boquita abierta, el mentón inferior retraído, ¿no? Y eso es lo que podemos observar. Como parte del examen clínico, lo que hacemos es eh, eh, inspección, ¿no? Inspección, luego palpación de la anatomía, palpamos también los senos paranasales, buscamos diagnósticos diferenciales, ¿no? Una herramienta muy importante en el examen es la rinoscopía anterior, ¿no? Para observar el grado de hipertrofia de cornetes que puede presentar el paciente que tiene rinitis alérgica. ¿Y qué exámenes tenemos como herramienta de ayuda diagnóstica?
como herramientas importantes para apoyarnos, ¿no? Porque el diagnóstico en realidad es diagnóstico clínico, podemos emplear y básicamente buscando la etiología del agente causal es el famoso examen, la prueba cutánea de alergia, ¿no? El skin prick test, ¿no? O el prick test, que es una prueba que realizamos en piel, ¿no? Con los alergenos sospechosos según lo que el paciente nos refiere en la historia clínica, ¿no? Es que realizamos, las pruebas son dirigidas también a buscar el causante principal. No solamente realizamos una prueba de alergia cutánea, sino también podemos apoyarnos de una prueba buscando IgE sérica específica, ¿no? Una muestra de sangre. Hoy en día se realizan paneles, hay diversas metodologías para realizar en la búsqueda de una inmunoglobulina E específica contra el alérgeno causal. Hay varias metodologías que se pueden emplear, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre usar uno u otro examen, ¿no? Existen algunas características que nos van a permitir orientarnos si usamos si solicitamos un prick test o si pedimos una inmunoglobulina específica, una muestra de sangre, ¿no? Eso va a depender de cada paciente, ¿no? Hay pacientes en los que no vamos a poder realizar pruebas cutáneas por enfermedades, por comorbilidades que presenten, ¿no? Recordemos que se hablaba de una marcha atópica. Usualmente los niños ya vienen con un antecedente de dermatitis atópica, ¿no? Entonces la afectación en la piel nos va a impedir que realicemos una prueba cutánea, ¿no? Y podemos pedir el equivalente, que es una muestra en sangre, pero dependiendo, como les comento, de la metodología que se emplea en laboratorio para poder tener mayor sensibilidad en el resultado de la prueba, ¿no? ¿Qué medicamentos se puede emplear para el manejo de la rinitis alérgica? Pues en realidad podemos utilizar varios medicamentos en el control, en la mejora, en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Elegir el mejor tratamiento va a depender de las características, ¿no? El tratamiento es individualizado, de la edad del paciente, ¿no? Si es un paciente pediátrico o si es un paciente adulto, ¿no? Va a depender de las comorbilidades, ¿no? Los adultos usualmente presentan comorbilidades, hipertensión, ¿no? Enfermedades crónicas también asociadas, y es muy importante valorar las comorbilidades que tiene cada persona. Para iniciar el tratamiento tenemos que tener en cuenta estos cuatro pilares, ¿no? En primer lugar, la educación sanitaria del paciente y su familia. Debemos informar que se trata de una enfermedad crónica inflamatoria, ¿no? Y eso significa que no solamente son estornudos ocasionales, ¿no? Eh, Cuando el paciente se exponga al causante del cuadro de la respuesta inflamatoria, pues va a experimentar síntomas, ¿no? Va a experimentar molestias. Entonces, nosotros debemos informar que se trata de una enfermedad que tiene este potencial de recurrir, ¿no? En segundo lugar, debemos tener en cuenta evitar los alergenos y evitar los irritantes, ¿no? Si nos enfocamos en la búsqueda de la etiología, pues evitar el desencadenante va a ayudar a la mejora clínica del paciente, ¿no? El tercer pilar hace mención al uso del medicamento para el control de los síntomas, y el cuarto nos refiere al uso de la inmunoterapia alérgena específica, ¿no? Entonces, en la consulta evaluamos eh, la gravedad, ¿no? Del síntoma, ¿no? Buscamos el agente causal, y en base a la etiología es que se ofrece o se puede ofrecer un tratamiento adicional como es la inmunoterapia alérgeno específica. En cuanto a las medidas de cuidado ambiental, ¿no? Hay recomendaciones que están avaladas por organizaciones encargadas de estudiar este tipo de enfermedades, ¿no? Si el causante son los ácaros, pues las recomendaciones son muy específicas, ¿no? Una medida importante es ventilar la habitación, reducción de la humedad, porque el ambiente húmedo es favorecedor para el crecimiento de los ácaros, ¿no? Ventilar también disminuye la concentración de alergia ambiental, ¿no?
evitar el contacto con objetos que acumulen polvo, donde hay mayor concentración de ácaros, ¿no? Hablamos de peluches, alfombras, etcétera, ¿no? También hay otras recomendaciones específicas dependiendo de la gente, ¿no? Recomendaciones para ácaros, recomendaciones para los pacientes que tienen una rinitis alérgica desencadenada por alérgenos epiteliales, ¿no? Epitelio de las mascotas, por ejemplo, pólenes, humo. Dependiendo del agente etiológico es que nosotros brindamos las recomendaciones específicas, ¿no? Y es parte del tratamiento inicial en el caso de la rinitis alérgica. En cuanto a medicamentos, usamos, por ejemplo, antihistamínicos, ¿no? Se usan antihistamínicos H1, tenemos los de primera generación y los de segunda generación. ¿Cuál es el que se emplea en el caso de la rinitis? Se prefiere el uso de los de segunda generación por su menor efecto sedativo, ¿no? Debemos tener en cuenta también el inicio de acción de cada antihistamínico, el tiempo de duración, ¿no? Eh, Recordemos que lo vamos a emplear por algunas semanas, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico de cada paciente, del antecedente y de los medicamentos que ellos ya vienen usando. Entonces tenemos en los antihistamínicos H1 de segunda generación, por ejemplo, la cetiricina, levocetiricina, loratadina, fexofenadina, que se pueden emplear como terapia inicial en el manejo de la rinitis alérgica. También eh, tenemos la indicación de los corticoides tópicos, ¿no? Y en este caso usamos los corticoides intranasales. Hay varios tipos que podemos emplear: la mometasona, fluticasona, triamcinolona, budesonida, entre otros, ¿no? ¿De qué va a depender usar uno u otro corticoide tópico, ¿no? Intranasal, que viene en presentación en spray? Va a depender de la característica de cada paciente, ¿no? Y debemos tener en cuenta también la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los niños, usamos los corticoides intranasales que tienen menor biodisponibilidad sistémica. Un ejemplo es la mometasona, ¿no? Y como cuarto pilar les mencionaba el uso de la inmunoterapia alérgeno específica, ¿no? Identificando el causante de esta respuesta inflamatoria crónica, podemos nosotros también indicar el tratamiento con inmunoterapia específica, ¿no? Tenemos un resumen de las diversas organizaciones, ¿no? Los estudios que se han realizado que avalan la eficacia, el impacto positivo que tiene el tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Organizaciones como la Organización Mundial de Alergia, ¿no? La Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, entre otras, ¿no? Se han realizado diversos estudios para corroborar el impacto positivo que tiene la inmunoterapia alérgeno específica, ¿no? ¿Y cómo es que actúan estas vacunas? Pues lo que realizan, hoy en día se dispone de dos grandes grupos de inmunoterapia alérgeno específica: inmunoterapia subcutánea e inmunoterapia sublingual. Existe también inmunoterapia oral en tabletas que se emplean en Europa para algunos pólenes específicos, ¿no? Está en estudio todavía el caso de las tabletas para ácaros, ¿no? Pero en estos grandes grupos de inmunoterapia subcutánea y la sublingual, el efecto que se genera es tratando de tolerar el agente causal, ¿no? Y esto es a través del incremento de la actividad de los linfocitos T reguladores con la producción de las interleuquinas moduladoras, ¿no? Interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, cuyos efectos se van a ver en la supresión de mastocitos, basófilos y eosinófilos que participan en esta respuesta alérgica, ¿no? Supresión del tejido inflamatorio, ¿no? Supresión de la producción de moco, y también el efecto de la inmunoterapia se basa en
la generación de anticuerpos bloqueantes, ¿no? Entonces, se inhibe la generación de inmunoglobulina E, pero se genera o se estimula la inducción de inmunoglobulina G de tipo IgG4. ¿Y cómo evaluamos si un paciente está respondiendo bien a un tratamiento? Pues podemos tener algunas escalas para poder medir la severidad o la gravedad de la manifestación clínica de la rinitis alérgica, ¿no? Sobre todo empleamos la escala visual análoga para monitorizar el efecto del tratamiento en el paciente, ¿no? Se usa parámetros del 1 al 10, ¿no? Para clasificarla en leve, moderada o intensa, ¿no? Cuando decimos que un paciente está controlando la enfermedad cuando tiene un valor de una escala visual análoga menos de 5. Entonces, significa que nuestro tratamiento que estamos iniciando está haciendo efecto en el paciente, ¿no? Y lo vamos controlando a lo largo del tiempo. En esta diapositiva les muestro un esquema terapéutico para el tratamiento de la rinitis alérgica, ¿no? Según el consenso ARIA, propone algunos esquemas. Como les comentaba, el tratamiento va a depender de la característica de cada paciente, ¿no? Si tenemos el diagnóstico de rinitis alérgica, pues siempre es importante consultar las comorbilidades, ¿no? Si el paciente tiene además conjuntivitis alérgica, si tiene asma, si tiene dermatitis atópica, y luego vamos a clasificar, ¿no? Según los síntomas que presentes, si estos son intermitentes o persistentes, ¿no? Si son intermitentes, podemos empezar con un antihistamínico oral, ¿no? También están indicados los antihistamínicos intranasales que pueden ir o no en combinación con un corticoide intranasal, ¿no? En cuanto al uso de descongestionante, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Hay fármacos descongestionantes tópicos que pueden venir en presentación de gotas o sprays que se usan mucho para el alivio inmediato. El efecto que tienen estos fármacos es el efecto rebote, ¿no? De producir más bien congestión, sensación de obstrucción, porque genera un alivio inmediato y el paciente se automedica o abusa del fármaco, ¿no? Entonces, no está en realidad recomendado, no tiene un fuerte nivel de evidencia el uso de descongestionantes tópicos, ¿no? Un ejemplo importante es la oximetazolina, ¿no? Se ve mucha rinitis medicamentosa por el uso de oximetazolina, de ahí que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y no emplearla en niños, por ejemplo. Si los síntomas son persistentes, eh, pueden ser leve o moderada grave, ¿no? Si estamos en este cuadro, entonces podemos emplear un antihistamínico oral o intranasal o la combinación, ¿no? De ambos y ayudarnos de otros fármacos como los antileucotrienos que también podría emplearse, ¿no? Todo va a depender de la clasificación de la rinitis, ¿no? Los antileucotrinos también tienen un efecto importante. Recordemos que en la fisiopatología de la enfermedad se libera este mediador, ¿no? Que también genera aumento de la producción de moco, ¿no? Y la respuesta terapéutica también ayuda, pero en pacientes seleccionados, ¿no? Va a depender del tipo de paciente, de la comorbilidad. Suele tener un mejor efecto en pacientes que tienen rinitis alérgica y asma, ¿no? Y como señala este algoritmo, pues también está indicada la inmunoterapia. La inmunoterapia tiene el efecto no solamente de generar tolerancia a estos agentes que despiertan esta respuesta inflamatoria crónica, sino también tiene un impacto positivo para evitar el desarrollo de asma, ¿no? Si estamos hablando que el 40% de los niños que tienen rinitis van a desarrollar asma o desarrollan asma a futuro, entonces existe un tratamiento que tiene la posibilidad de prevenir el desarrollo futuro, ¿no? Y también ya conocemos que en las enfermedades alérgicas existe una predisposición al progreso, ¿no? Al avance de la enfermedad, ¿no? Hay una marcha alérgica que también ya hemos revisado, ¿no? Teniendo estas consideraciones, pues hay tratamientos de intervención temprana que son muy beneficiosos para los pacientes, sobre todo para los pacientes pediátricos, ¿no?
Y no olvidemos que tenemos que tener en cuenta las características de cada paciente para poder brindar una terapia adecuada, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, doctora García. Bastante interesante, bastante completa su presentación. No sé si tenemos preguntas del público. No, no, no. Escuchan, sí, por cuántos días. No le escucho, doctora. A ver, ¿me escucha ahora sí? Ay, sí, ¿Aló? Hola, ahora sí, sí. sí, ahí Muy sí la bien, entonces ok, muy bien. Parte de las consultas están preguntando si es que por cuánto tiempo podría ser usado el spray nasal, ¿no? El corticoide nasal, en los casos de rinitis. Ay, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en realidad, en la rinitis, como el tratamiento va a ser a largo plazo, hay que monitorizar, ¿no? Inicialmente podemos dar el tratamiento por 2 semanas o por 4 semanas y vamos evaluando la respuesta terapéutica en cada paciente, ¿no? El tiempo de duración va a depender de la respuesta clínica de cada individuo, ¿no? Podría ser 1 mes, 2 meses, ¿no? Dependiendo de cómo va evolucionando en el tiempo. Ujú. Y lo otro, bueno, en relación a lo que, por ejemplo, el tema de la rinitis, ¿qué importancia tiene el control de la rinitis sobre lo que es el asma, por ejemplo? Ah, sí, bueno, el tratar adecuadamente una rinitis alérgica va a, en el caso de los pacientes que ya tienen el diagnóstico de asma, va a permitir tener un mejor control de la enfermedad. Hablo del asma, ¿no? Cuando coexiste asma con rinitis alérgica, debemos controlar ambas patologías, tanto la rinitis como el asma. Y un adecuado control de la rinitis también impacta en una mejor respuesta terapéutica al tratamiento que se le brinda a los pacientes que tienen asma. Así es, ¿no? Considerando que la parte respiratoria y bronquial forman parte de la misma vía respiratoria, ¿no? Entonces sí tenemos hasta un reflejo nasal bronquial, así que sí es importante el trabajo que se hace en el control de la parte de la rinitis y pues y a veces ese es el factor que hace que los pacientes con asma no puedan llegar a un control adecuado de la enfermedad, ¿no? Ujú. Muy bien, veamos. Y como, digamos, como palabras finales, como qué recomendaciones mm, podría indicar, ¿no? Hacia los pacientes que tienen estos síntomas respiratorios, qué medidas de pronto de prevención podrían tener en casa, ¿no? Con estos pacientes. Las medidas de prevención inicial no siempre van a ser medidas de evitación, ¿no? Una vez que hemos revisado al paciente, que hemos evaluado, buscado la etiología y tenemos identificado el causante, pues damos recomendaciones al paciente en casa, ¿no? El simple hecho de no tener muchos objetos en su habitación puede mejorar clínicamente al paciente, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Esta mejora tampoco no es inmediata,
pero evitar tener objetos que no usa en su día a día, cartones, libros viejos, folders, archivos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una rinitis causada por o activada por la respuesta alérgica a los ácaros, ¿no? Esa sería una de las recomendaciones importantes, ¿no? Como medida de prevención. Y si es un paciente atópico, o sea, no sabemos, es un niñito pequeño, pues también, ¿no? Aplica estas recomendaciones generales en los niños que tienen esta predisposición o que quizá ya tengan el antecedente de mamá, papá con rinitis alérgica o asma. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora García, por su ponencia, por su participación. Ha sido realmente bastante gráfica y esquemática con el tema de la rinitis, una patología que a veces pasa desapercibida y lo consideran como algo normal cuando realmente no lo es y que pues el tratarla, detectar, poderla derivar tempranamente puede hacer mucho en el cambio de vida de este paciente y un mejor control y evitación en todo caso de complicaciones como la patología bronquial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora García, y en todo caso ahora vamos con voy a presentar a la doctora Ivette Sotomayor Carranza. Es también para mí un gusto y un placer poder presentar a la colega, quien es médico especialista en inmunología y alergia. Ella es médico asistente del Hospital Central Militar y también es asistente en la Clínica San Pablo. Y el día de hoy nos va a desarrollar el tema de reacción por AINES en los siguientes minutos. Buenas tardes, doctora Ivette Sotomayor. Ahora sí, ¿cómo está, doctora? Buenas noches a ustedes, todos los presentes en las charlas, y buenas noches a usted, doctora Janet. Un gusto para mí exponer sobre ese tema que es muy interesante, que es reacciones por AINES. Vamos a darle un segundo. Listo. ¿Me escuchan, doctora? Doctora Janet. Sí se escucha, doctora, se escucha muy bien. Perfecto. Escucha, Listo, gracias, gracias. Entonces vamos a empezar a hablar en este tema, ¿no? Que es reacciones por AINES. A mí me toca en una próxima exposición también hablar de reacciones por medicamentos, y ahí vamos a ampliar un poco más el tema de medicamentos en general. Ahora específicamente por AINES. Entonces, vamos a dar una definición general de lo que todos conocemos como reacción adversa a medicamentos, ¿no? Estas se van a definir como cualquier efecto perjudicial o no deseado que va a ocurrir tras la administración de una dosis medicamentosa normalmente utilizada en los humanos como profilaxis, como diagnóstico y o tratamiento de una enfermedad o modificación de una función biológica. Esta es una definición que da la OMS, ¿no? Para estas RAM que todos conocemos. Y básicamente nuestro tema, hablando un poco, excluyendo un poco todas las reacciones adversas que pueden ocurrir por un medicamento, nosotros vamos a hablar o enfocarnos un poco más en las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, cuando hablamos de estas, cuando la RAM es producida por un mecanismo inmunológico. Esto es importante y lo vamos a detallar más adelante. Estas reacciones de hipersensibilidad se caracterizan porque van a ser específicas, ¿no? Y se van a poder reproducir con la reexposición al fármaco. Y estos mecanismos fisiopatológicos corresponden a la clasificación de Helicums, que es la clasificación de hipersensibilidad, que ahora lo vamos a explicar y ya mis colegas lo han explicado también. Dentro de la clasificación de las reacciones adversas tenemos dos tipos. Las tipo A, que son las predecibles, que se presentan en un mayor porcentaje, en un 75-85%, y las RAM de tipo B, que son las no predecibles, en un 25%. Dentro de las reacciones adversas tipo A tenemos el primer punto, que es cuando hablamos de sobredosis o toxicidad, generalmente cuando hay una administración accidental o deliberada, ¿no? Del fármaco, y esta la podemos poner como ejemplo la metabolización defectuosa, por ejemplo, cuando hay sangrados por anticoagulantes orales, ¿no? En el que el objetivo es dar tratamiento con este medicamento y secundariamente puede ocurrir un sangrado. Luego tenemos los efectos colaterales, ¿no?
que también, como todos lo sabemos como profesionales de la salud, son reacciones no buscadas o no deseadas, ¿no? Hemos hablado, bueno, se ha hablado ya la doctora de la ponencia de rinitis, ¿no? Cuando hay somnolencia por antihistamínicos, ya que ustedes saben que tienen un efecto sedativo. Luego, como punto 3, tenemos los efectos secundarios, ¿no? Estos van a estar relacionados básicamente con la farmacología del medicamento. Por ejemplo, ¿no? Cuando los pacientes que usan corticoides inhalados como la budesonida o la fluticasona, ¿no? Pueden tener como efecto, como reacción adversa la candidiasis, ¿no? ¿Hay formas de evitarlas? Sí, como un simple aseo después de usar el medicamento, ¿no? Enjuagues bucales se recomiendan, ¿no? Y como punto 4 tenemos las interacciones farmacológicas. Esto puede suceder en los pacientes que tienen múltiples patologías, ¿no? Cuando hay interacciones farmacológicas, ¿no? Administración conjunta de medicamentos, como por ejemplo el fenobarbital, que aumenta la depuración hepática de corticoides. Son puntos a tener en cuenta definitivamente cuando administramos un medicamento. Y luego tenemos las reacciones tipo B, que son las no predecibles. Estas son en menor cuantía, en menor porcentaje, en un 25%. Entonces, aquí estamos hablando de intolerancia cuando tenemos un efecto secundario a dosis terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un mayor, cuando se administran salicilatos, ¿no? Hay un tinnitus, esta reacción en una mayor cantidad, un mayor porcentaje de presentación, pero en algunos pacientes, cuando se les administra dosis bajas, también pueden presentar como reacción tinnitus, ¿no? El paciente no está tolerando el medicamento a la dosis terapéutica. Luego tenemos la idiosincrasia, que es un efecto cualitativamente anómalo y sin base inmunológica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-difosfato cuando reciben dapsona. Luego vamos a hablar, ese es el enfoque principal de nuestra charla, es hipersensibilidad, que es una respuesta anormal al fármaco, y aquí sí interviene un mecanismo inmunológico. Y como otra reacción no predecible tenemos la pseudoalergia o reacción anafilactoide, que aquí no participa, no hay un mecanismo inmunológico y no precisa sensibilización previa. Cuando estamos hablando de sensibilización, quiere decir que el paciente ya ha tenido un primer contacto con el medicamento para que el sistema inmunológico haya sido expuesto y nos genere una reacción. Es aquí cuando estamos hablando de reacciones de hipersensibilidad. Entonces, enfocándonos un poquito en este tema que es la hipersensibilidad, ¿no? Este va a ser un efecto cualitativamente anómalo y con una base inmunológica. Van a ser mediadas por un mecanismo inmune específico. Es aquí cuando hablamos de la clasificación de Helicobacter, que ahorita la explico, ¿no? En la que hay hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esta sí requiere sensibilización previa, como lo mencioné. La reacción es recurrente tras la exposición, incluso con pequeñas dosis. Esto es importante porque cada vez que se le administra al paciente puede volver a presentar los síntomas de hipersensibilidad, ¿no? Y es reproducible por sustancias de estructura química similar. Aquí justo y este punto enfoca, ¿no? Más al tema de los AINES porque es importante reconocer dentro de qué grupo, ¿no? Por estructura química estamos hablando del medicamento. Y obviamente remite al suspender el fármaco. No lo volvemos a administrar y no debe reproducirse la sintomatología. En cuanto a la clasificación de Helicobacter o de tipos de hipersensibilidad, de los cuales ya han hablado los colegas, los doctores, ¿no? Tenemos la tipo 1, que es la reacción inmediata mediada por inmunoglobulina E. Un ejemplo de ella, por ejemplo, es la anafilaxia por penicilina, ¿no? En la que ocurren los síntomas inmediatamente tras la exposición del medicamento. Luego tenemos la hipersensibilidad tipo 2, que está mediada por anticuerpos citotóxicos, perdón, y aquí tenemos un ejemplo, la anemia hemolítica por quinidina. Luego, hipersensibilidad tipo 3, mediada por complejos inmunes, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad del suero por la administración de cefalexina. Y la hipersensibilidad tipo 4 o tardía, mediada por células T, por ejemplo, las dermatitis de contacto por lidocaína. Aquí también ingresan los síndromes que son moderados a severos como el Steven-Johnson, ¿no? El síndrome de la necrólisis epidérmica tóxica. Luego, para presentar una reacción adversa a un medicamento hay que tener en cuenta que tenemos factores de riesgo.
unos factores que van a ser dependientes del paciente y otros dependientes del fármaco. Es importante, cuando hablamos de nuestro paciente, tener en cuenta la edad y sexo, ¿no? Hay más presentación o más predisposición en el sexo femenino para algunas reacciones y en el sexo masculino igual. Y hablamos de un paciente pediátrico que ha sido menos expuesto a un medicamento y un paciente adulto que ha sido más expuesto y por lo tanto puede tener mayor cantidad de presentación de reacciones adversas. Luego tenemos los factores genéticos. La doctora Rosario habló muy claro de la marcha tópica, ¿no? En el que hay que preguntar o conocer en el paciente si ha tenido, si tiene rinitis, si tiene asma, si ha tenido dermatitis atópica, ¿no? O alergia alimentaria. Esto es importante para saber el tipo de paciente que se nos está presentando ante una RAM, ¿no? Y se ha relacionado que dependiendo del tipo de HLA que el paciente tenga, puede tener mayor predisposición a tener o a desarrollar enfermedades graves como los que le mencioné, el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Que son las formas severas, o un síndrome DRESS también, para poder presentar las reacciones. Pacientes que han tenido reacciones alérgicas previas, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y que tenga alguna enfermedad subyacente, como por ejemplo alteración en el metabolismo y excreción de algunos fármacos, ¿no? O alguna alteración en el sistema inmunológico. Luego, los factores de riesgo dependiendo del fármaco. Es importante, ¿no?, conocer la estructura química del medicamento. Algunos medicamentos, cuando el medicamento ingresa al organismo, sobre todo los medicamentos son de bajo peso molecular, tienen que unirse a proteínas del organismo para poder generar una respuesta. Aquí estamos hablando de los aptenos, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Es importante también la vía de administración en la cual se le aplique el medicamento al paciente. La vía parenteral obviamente va a generar una respuesta más rápida que la vía oral. Otro punto a tener en cuenta es la dosis del medicamento, la duración, la vida media del medicamento, el número de tratamientos previos que pueda tener el paciente, si son dosis altas, bajas, y el intervalo de tiempo, cada cuánto se administre el medicamento. Entonces, ya enfocándonos un poquito en el tema, ¿no? Los AINES, como todos saben, son las siglas de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Es el grupo terapéutico más usado, en segundo lugar de los betalactámicos, ¿no? Las penicilinas, ¿no? Tenemos aquí que en Estados Unidos hay 70 millones de prescripciones anuales, por lo tanto va a incrementar el riesgo de que se presenten más reacciones, ¿no? Se calcula unas 80 dosis por persona al año que reciben de AINES, ¿no? Si ustedes lo multiplican, es bastante cantidad de medicamento que puede administrársele a un paciente. Otro punto importante es que el paciente va a la farmacia, ¿no? Y no necesita una receta para poder ser dispensado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el paciente se automedica también en un 40%. Todo esto va incrementando el riesgo de que se presenten reacciones a los AINES, ¿no? Los AINES básicamente tienen acción antipirética, primera indicación, ¿no? En menor efecto, vamos a decir, son antiinflamatorios y analgésicos, ¿no? Y también actúan como antiagregantes plaquetarios y como uricosúricos. La Academia Europea de Alergia reporta, ¿no?, un 46.6% de prescripción en Francia, ¿no?, entre los años 2009 y 2010, y de este porcentaje, el 16.9% de los niños está expuesto una vez a un año, ¿no?, que es un porcentaje bastante alto de prescripción. Las reacciones de los AINES pueden afectar a un solo órgano, lo más común, la piel cuando les da urticaria, ¿no? Al aparato respiratorio cuando nos da reacciones como asma, ¿no? O síntomas de rinitis. O puede afectar también al tracto digestivo, ¿no? A uno de ellos o a más de ellos, ¿no? Y lo que conocemos ya como una emergencia, que es la anafilaxis. Estas reacciones son rápidas, van a aparecer en pocos minutos o tras varias horas de administración. Es cuando estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que es inmediata o una reacción tardía que es la tipo 4, ¿no? Y se puede reaccionar a un único grupo o a todos ellos. Entonces,
Para definir los AINES van a ser una familia heterogénea de fármacos que van a actuar inhibiendo a diferentes enzimas COX-2 con diferentes niveles de selectividad que van a tener además diferencias relevantes en cuanto a estructura química, perfil de eficacia y de seguridad. Hablando de epidemiología, la prevalencia a nivel mundial de las reacciones por AINES, ¿no? Están descritas de un 0,6 a 5,7%. El 8 a 10% de las consultas en alergia, ¿no? Son RAM, ¿no? Y de este porcentaje, de este 8 a 10, el 13%, ¿no? Es hipersensibilidad a AINES. Y en Latinoamérica, ¿no? Los inhibidores COX-1 constituyen la primera causa de eventos tipo B, que ya los mencionamos, que son los no predecibles, en un 52,5%. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? ¿No? Como ustedes ya saben, inhiben a la COX, ¿no? De manera no selectiva la actividad enzimática de ambas isoformas, la COX-1 y la COX-2, ¿no? Y, por ejemplo, los que inhiben de manera irreversible a ambas COX, la aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y tenemos la selectividad preferente por la COX-2. Dos isoformas, la COX-1, que se va a expresar en la mayoría de los tejidos, en la mucosa gástrica, las plaquetas, los riñones, ¿no? Y esta va a ser responsable de la síntesis de prostaglandinas, y ya ustedes saben que si se activan las prostaglandinas se desencadena toda una cascada de inflamación, ¿no? Y tenemos también que las prostaglandinas tienen una función protectora de la mucosa gástrica y van a regular la actividad renal y la función plaquetaria. Se postula que la inhibición de la COX-1 sería responsable de los efectos de los AINES, de los efectos adversos, mientras que sus beneficios terapéuticos dependerían básicamente de la COX-2. ¿Esto por qué? Porque inhiben todo lo que es inflamación, dolor y fiebre, ¿no? Más adelante ahorita les voy a hablar sobre las clasificaciones, porque es importante que nosotros como médicos podamos ubicar al medicamento en qué grupo pertenece para poder dar tratamiento o para poder impedir que el paciente tome, ¿no? el medicamento. Y acá hablamos de la COX-2, ¿no? Es la principal enzima, como les mencioné, asociada a inflamación, asociada a fiebre y asociada a dolor. Esta se va a expresar en el sistema nervioso central, el aparato reproductor y el riñón, y es inducida en fenómenos inflamatorios en macrófagos, monocitos y células endoteliales donde se generan prostaglandinas que median el dolor y la inflamación. Se habla también de ahora de la COX-3, de la isoforma COX-3, ¿no? En el que se va a expresar con más intensidad en la glándula pituitaria, el hipotálamo, y básicamente el medicamento que pertenece a este grupo es el paracetamol. Tener en cuenta que el paracetamol es un inhibidor débil de la COX-1 y de la COX-2. Por eso que algunos pacientes que nos hacen reacciones a algunos AINES toleran paracetamol. Acá vemos el mecanismo de acción, ¿no? El ácidos grasos, ácido araquidónico, la COX-1 que es constitutiva, ¿no? Activa prostaglandinas y se produce protección de la mucosa gástrica y la hemostasia. Y la COX-2 que es inducible porque es transitoria, ¿no? También bloquea prostaglandinas, mediadores de la inflamación y fiebre. Si nosotros inhibimos COX-1, no hay producción de prostaglandinas, y bloqueamos todos estos mecanismos, ¿no? Al igual que si inhibimos los COX-2. Acá un poquito más del mecanismo de acción. Acá sí incluye, ¿no? Al COX-3, el máximo representante del paracetamol, ¿no? Eso fue por esta vía COX-3. Se menciona que a partir del 2004, ¿no? Un médico, el doctor Simmons, experimentalmente, ¿no? Buscando el AINE menos tóxico, ¿no? Él descubre accidentalmente esas enzimas que derivan básicamente de la COX-1, ¿no? El, la COX-3 se transcribe en el mismo gen de la COX-1, por eso es que al paracetamol se le incluye dentro de este grupo, ¿no? Siendo más importante. Aquí es importante, como les mencioné, conocer el grupo químico para nosotros poder ver. No podemos englobar a un paciente que, por ejemplo, nos hace una reacción a un naproxeno como que ya es alérgico a todos los AINES, ¿no?
Para poder ver dentro de qué grupo se encuentra el paciente, tenemos que saber la clasificación y conocer a qué grupo pertenece, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ácidos, los salicilatos, que son los más conocidos, el ácido acetilsalicílico, ¿no? El ácido acetilsalicílico fue uno de los primeros que se descubrió, ¿no? Es el primer medicamento, por eso que lo consideran como dentro de del primer grupo, ¿no? Dentro de los fenólicos, las pirazolonas, el más conocido, el metamizol, ¿no? Dentro de los oxicams, ¿no? El piroxicam y el meloxicam. El piroxicam ya no se usa, pero el más utilizado todavía es el meloxicam. Dentro de los acéticos, ¿no? Tenemos a la indometacina, que la tenemos en spray. Aplicar un medicamento en spray, en gel, que sea un ANE y el paciente ya tenga una reacción, por la vía que se administre, nos puede causar también una reacción adversa al medicamento. Luego tenemos el ketorolaco, el diclofenaco, que también son conocidos, ¿no? Y el naproxeno, el ibuprofeno, el ketoprofeno también, el ácido mefenámico que se usa mucho para dolores menstruales en estas pastillas tipo Ponstan, ¿no? El grupo nicotínico tenemos la clonixina, acá tenemos el clonicinato de lisina, que era comúnmente conocido como la dorixina, también es un AINE y es importante saber que está incluido aquí, ¿no? Y dentro de los no ácidos tenemos a la nimesulida y el paracetamol. Acá tenemos otra clasificación también según su estructura, los derivados del ácido salicílico, su máximo representante el ácido acetilsalicílico, los derivados del ácido acético, el diclofenaco, ¿no? Que es uno de los que viene en la presentación en gel, ¿no? Y la indometacina en spray, que se usa mucho para dolores articulares, lo usan mucho en reumatología, el aceclofenaco, que ahora se usa bastante, el ketorolaco, ¿no? En presentación bioral y en presentación en ampolla, los derivados del ácido propiónico, el ibuprofeno. El ibuprofeno es un medicamento que causa mucha reacción en niños porque se usa como antipirético también y como antiinflamatorio, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. El ketoprofeno, el naproxeno, el dexketoprofeno y el dexbuprofeno. Dentro de los oxicans, el piroxicam, el tenoxicam, meloxicam y lornoxicam. Y dentro de los COX, son los COX-2, el etoricopsib, que es el nombre más comercial, es la Arcoxia, o empezó con la fórmula original de ese medicamento, de la Arcoxia, como nombre comercial, ¿no? Tenemos el parecopsib vía endovenosa y el celecopsib vía oral. Tenemos otros COX como el valdecopsib, el rofecopsib, pero todavía son poco usados. Acá también para poder ver, ¿no? Las estructuras químicas básicas, ¿no? Y los grupos químicos que tienen en común, ¿no? Nuevamente para mencionar y solamente para que ustedes lo vean cómo son las estructuras, ¿no? Ya hablamos de los más comunes, de los más usados aquí en el Perú. Aquí, según la selectividad, esto es importante también para poder saber y para poder eh, no indicarle al paciente el medicamento, ¿no? Tenemos los muy selectivos de la COX-1, como el ketorolaco, que es bastante usado, ¿no? Como en vía oral y en vía endovenosa e intramuscular, ¿no? Los pocos selectivos de la COX-1, ¿no? La indometacina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, la aspirina, el naproxeno y el paracetamol. Y hablando ya de la COX-2, el muy selectivo, el etoricopsib. Los pocos selectivos, tenemos acá el piroxicam y el diclofenaco y el celecopsib. Por ejemplo, cuando un paciente nos hace una reacción de hipersensibilidad a un AINE, ¿no? Algunos todavía toleran paracetamol. Esto es porque el paracetamol es el que tiene la selectividad muy débil para ambas vías, tanto para COX-1 y para COX-2. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a saber qué medicamento no indicarle, ¿no? Si un paciente nos hace reacción a un COX-1, podemos usar como alternativa un COX-2, ¿no? Ahora, dentro de las reacciones adversas a medicamentos más comunes, en general, perdón, a los AINES más comunes, ¿no? Los efectos gastrointestinales que ustedes ya los conocen porque los pacientes continuamente presentan esta sintomatología. Los efectos menores que se presentan en un 15-25%, como gastritis, estreñimiento, dispepsia, aspirosis. Los más representativos son el ibuprofeno, el diclofenaco, ya sea por la vía que se administre, tanto vía oral como vía intramuscular en el caso del diclofenaco, ¿no? Efectos mayores en un 5 a un 15%, ¿no? Ya pueden
incluir reacciones un poco más severas como hemorragias, perforación, úlceras gástricas y duodenales, ¿no? Representantes de esta reacción tenemos el ketoprofeno, el piroxicam, la aspirina. Efectos renales, los AINES pueden disminuir el filtrado glomerular, pueden causar retención hidrosalina, por eso hay que tener en cuenta cuando se les administra, sobre todo a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Pueden pueden causar hipertensión y edema periférico. Los efectos cardiovasculares, las reacciones adversas cardiovasculares van a ser dosis dependientes, algunos pueden aumentar la presión arterial, ¿no? Y dentro de las reacciones también tenemos el riesgo de empeorar la insuficiencia cardíaca. Dentro de las reacciones hematológicas tenemos la agranulocitosis, la trombocitopenia, la anemia aplásica. Sus representantes el diclofenaco y las pirazolonas, como el metamizol, que es bastante usado. Y algunos AINES provocan eosinofilia. En el sistema nervioso central pueden provocar mareos, cefalea, parestesias y pérdida auditiva. Ahora, basándonos un poquito más en nuestro tema que es la hipersensibilidad a AINES, ¿no? Hablamos de alergia e intolerancia. Esto lo vamos a explicar ahorita cuando hablamos de una alergia y de una intolerancia. Las dos formas van a dar el mismo cuadro, ¿no? Puede ser como angioedema o como urticaria, ¿ya? Y se tratan, cuando es una emergencia, de manera similar. Esto es para un tema de conocimiento, para nosotros como médicos poder diferenciar si estamos hablando de alergia o intolerancia a AINES. Como les mencioné, en pediatría esta hipersensibilidad constituye la segunda causa después de la hipersensibilidad a betalactámicos, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos involucrados van a ser la inhibición de la ciclooxigenasa, la hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E o hipersensibilidad tardía, ¿no? Mediada por linfocitos T o afectación de la inmunidad innata. La prevalencia de las reacciones de hipersensibilidad a AINES en la población general se estima en un porcentaje de 0.6 a 5.7% y en los niños 0.3, y va a aumentar el riesgo si estos pacientes tienen antecedente de atopías y ellos, algo importante, el asma, ¿no? Va a aumentar el riesgo en un 5%. Los adultos va a afectar hasta un 11% de los pacientes con asma y en un 20-60% de los pacientes que tienen urticaria crónica y hasta 70% de los pacientes que tengan poliposis nasal. La prevalencia, felizmente, de anafilaxia es baja, de 0.01%. Tener en cuenta las reacciones cruzadas a los distintos AINES, esas van a ocurrir en un 75% de todos los pacientes con reacciones cutáneas agudas a estas drogas. Las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, ¿no? Se van a producir por diferentes mecanismos patogénicos. Las más frecuentes, que lo hemos mencionado, ¿no? Es un mecanismo no inmunológico en el cual se inhibe la ciclooxigenasa y altera el metabolismo del ácido araquidónico. En algunas ocasiones va a predominar el mecanismo inmunológico o hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E o la tardía de la que ya mencionamos, ¿no? Aquí importante sobre lo que les estoy hablando del paracetamol, ya sabemos que es un inhibidor débil de la COX-1 como la COX-2, ¿no? Y se requiere altas dosis para provocar esta inhibición. Tener en cuenta las presentaciones del medicamento, ¿no? Actualmente contamos con paracetamol de 500 miligramos de 1 gramo y en presentación endovenosa también. La vía de administración también es importante, como les mencioné. Obviamente el paciente va a reaccionar de una forma más grave si es que lo aplicamos endovenoso y disminuimos el riesgo cuando lo aplicamos vía oral o vía tópica, ¿no? Y acá de lo cual ya hemos hablado, ¿no? Que probablemente el paracetamol inhiba la COX-3, ¿no? Y con esto explicaría que algunos pacientes tuvieran reacciones con dosis altas de paracetamol, pero toleran las bajas. Aquí para ver un poco la fisiopatogenia de las reacciones, ¿no? Cuando estamos hablando de un mecanismo no inmunológico, ¿no? Inhibe básicamente la COX-1, lo que se va a asociar a un aumento en la producción de leucotrienos desde los mastocitos basófilos, que son células de las que ya nos han mencionado que participan fundamentalmente en inflamación, ¿no? Y disminuye la producción de las prostaglandinas inhibitorias. Por lo tanto, ¿no? Va a haber contracción del músculo liso bronquial, en el cual tenemos
síntomas de asma, ¿no? Es un paciente que va a tener broncoconstricción. Cuando estamos hablando de vasodilatación, va a haber edema y aumento de eosinófilos. Este es el mecanismo inmunológico, no inmunológico. En cambio, cuando hablamos de un medicamento, de un mecanismo inmunológico específico, ¿no? Esto va a ser mediado por inmunoglobulina E, como ya les mencioné, ¿no? La hipersensibilidad tipo 1, que es inmediata, felizmente que son menos frecuentes, ¿no? Y se van a producir por la administración de un solo fármaco, ¿no? O por un grupo de fármacos. Y cuando hablamos de un defecto en la respuesta innata, ¿no? Aquí las que participan son las células linfoides innatas tipo 2, ¿no? Con una sobreexpresión de una de las interleuquinas, en este caso la 33, y la linfopoyetina aromática tímica. Esto va a desencadenar la activación de mastocitos, por lo tanto va a haber inflamación eosinofílica, ¿no? Mencionamos aquí la vía del ácido araquidónico y los dos isoformas, la COX-1 y la COX-2 básicamente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en las reacciones de hipersensibilidad? ¿No? Tenemos el mecanismo inmunológico y el mecanismo no inmunológico. Cuando estamos hablando de inmunológico, como ya lo mencioné, es la reacción alérgica. Aquí podemos tener que se puede presentar, ¿no? La urticaria, cuando estamos hablando de presentación de ronchas, abones, ¿no? En el cuerpo o en alguna zona localizada. Cuando estamos hablando de anafilaxia o cuando estamos hablando de angioedema, ¿no? Y esta va a ser inducida solamente por un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Y acá está, toleran alternativas no relacionadas químicamente, esto van a ser independiente de la fuerza de inhibición del COX-1, como por ejemplo, ¿qué? Ibuprofeno, paracetamol o dipirona. Y es importante la presentación, las reacciones pueden ocurrir a partir de la primera hora de la ingesta del medicamento. Y cuando estamos hablando de una reacción retardada, ¿no? O inducida por linfocitos T, son las reacciones básicamente un poco más tardías, se pueden presentar dentro de las 24 o 48 horas de la ingesta, ¿no? No están mediadas, acá no interfiere la inmunoglobulina E. Y dentro de las reacciones de los síntomas vamos a tener un exantema maculopapular, puede haber una urticaria, como les mencioné, no tardía, ¿no? Esas son ya formas severas de presentación de los síntomas, como son el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome DRESS, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el exantema maculopapular, que es lo más común, va a haber eritema difuso, pápulas que pueden evolucionar a vesículas, a veces acompañadas de angioedema. En la urticaria no inmediata van a haber abones urticarianos típicos sin angioedema, en la erupción fija por drogas, ¿no? Van a haber parches eritematosos que se van a repetir, ¿no? En el mismo sitio de la reexposición al medicamento. Y en el NET, en el síndrome de Steven-Johnson, como les repito, son las formas graves de presentación ya de una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Hay una destrucción generalizada de la piel y mucosas. Los fármacos más que pueden ocasionar estas reacciones más comúnmente son el ácido acetilsalicílico, la aspirina y el paracetamol. El DRESS, ¿no? En el cual va a haber fiebre, rash o eritema, hipereosinofilia, acompañados de hepatitis e insuficiencia renal. Se puede asociar esa reacción al ibuprofeno e inhibidores selectivos de la COX-2 como el celecoxib o el toricoxib. El síndrome PEGA, en el que hay ya micropúsculos estériles, ¿no? Sobre todo con un fondo eritémato edematoso. Se asocia básicamente al paracetamol. Y pueden haber reacciones específicas de un órgano, ¿no? En la que hay hepatitis, neumonitis o meningitis asépticas. Entonces, estas son dos formas en las que hablamos del mecanismo inmunológico o alérgico. Y cuando hablamos del mecanismo no inmunológico, ¿no? Eso va a ser desencadenado por la combinación entre la inhibición de un COX-1 y un desequilibrio en el metabolismo del ácido araquidónico. Esta puede ser inmediata o demorar también varias horas tras la ingesta del medicamento, ¿no? Acá tenemos tres tipos de presentación más clásica: la enfermedad respiratoria exacerbada por los AINES, ¿no? Es la segunda causa en frecuencia de alergia a los AINES en pediatría. Los síntomas van a ser broncoespasmo, ¿no? Disnea, obstrucción nasal o rinorrea.
Esta enfermedad respiratoria es la más frecuente es la rhinosinusitis, y tener en cuenta que tenemos la triada desencadenada por el ácido acetilsalicílico, ¿no? Que no se va a expresar con frecuencia en los niños y adolescentes. Este va a involucrar más las vías aéreas superiores e inferiores en diferentes grados, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que tenemos asma inducida por AINES, ¿no? Y aquí puede ocurrir síntomas de broncoespasmo, ¿no? Tras la administración del medicamento. Se dice que a los pacientes que tienen asma no se les debe administrar AINES, sí, porque involucra un mayor porcentaje de que puedan presentar la reacción, ¿no? Esta enfermedad respiratoria va a ser más frecuente en los pacientes que tienen ya historia de atopía y que se les haya realizado un pretest o un test cutáneo, ¿no? Y que sea positivo a ácaros del polvo, ¿no? Luego tenemos la enfermedad cutánea exacerbada por AINES, ¿no? Que puede haber urticaria con presentación de ronchas o abones, ¿no? Y o angioedema en pacientes con urticaria crónica espontánea. Es rara en los niños, se da particularmente en los adultos, ¿no? Y generalmente se puede presentar con los inhibidores potentes de la COX-1. Es por eso que es importante saber en qué grupo, ¿no? Vamos a localizar al AINE que estemos administrando, ¿no? Y la urticaria o angioedema, ¿no? Inducidos por los AINES, que es lo más común, sobre todo en pediatría, en los niños que tienen historia de atopía, ¿no? Y se va a caracterizar por angioedema facial seguido de urticaria generalizada, ¿no? Lo primero que reportan los pacientes es se me han hinchado los párpados, los labios, ¿no? Y luego desarrollan, aparecen, ¿no? Las ronchas o abones, ¿no? ¿Pueden aparecer simultáneamente? Sí. Esto puede asociarse a síntomas respiratorios como broncoespasmo, ¿no? Rinorrea, ¿no? Sin caída de la presión arterial. Pueden simular una anafilaxia, pero es importante saber que su mecanismo no es mediado por inmunoglobulina E. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una reacción, lo importante es tratarlo, ¿no? Ya luego con calma, por historia clínica, debemos definir si lo incluimos dentro o que tiene un mecanismo inmunológico o no inmunológico. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hipersensibilidad a AINES? Lo más importante que en la mayoría de las patologías es lo primero que nos enseñan también, ¿no? Es la historia clínica, ¿no? Si debemos de sospechar ante qué mecanismo estamos frente, ¿no? Y nos ayuda mucho para definir el protocolo que vamos a seguir con ese paciente. Siempre es importante, ¿no? Preguntar el fármaco, en qué dosis, cuál fue la vía de administración, el tiempo es importante, ¿no? Transcurrido entre el inicio de los síntomas. Aparte, si este paciente toma otros medicamentos concomitantes, ¿no? ¿Por qué se usa el medicamento? ¿Para qué tipo de indicación está dado, ¿no? Y tener en cuenta si el paciente ha tenido, ¿no? Alguna otra patología subyacente o una historia de atopía, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene asma, si tiene una rinitis alérgica, una sinusitis crónica, una rinosinusitis crónica, una conjuntivitis, si ha tenido pólipos nasales, si ha tenido urticaria, ¿no? Y si es que ha tenido ya alguna otra reacción adversa a algún AINE con anterioridad. Eso también es importante, los detalles, ¿no? Entonces, es importante saber que la historia clínica no va a predecir con exactitud la aparición de reacciones futuras, ¿no? Los episodios que involucren síntomas respiratorios y anafilaxia tienen un valor predictivo mayor que la presencia de síntomas cutáneos aislados, ¿no? Entonces, como les repito, es importante tomar un tiempo para poder eh, obtener todas estas características, toda esta información del paciente para saber nosotros cómo lo vamos a tratar o cómo lo vamos a encajar o encasillar. Luego, hay pruebas de laboratorio, ¿no? Que nos pueden ayudar porque son apoyo diagnóstico, ¿no? Tenemos las pruebas in vitro, no sé si ustedes habrán escuchado el test de activación de basófilos, que se puede usar para la sospecha de reacciones adversas en general a los medicamentos. Esas consisten, ¿no? En obtener los basófilos de la sangre periférica del paciente, se le va a estimular con el alergeno, en este caso el AINE, ¿no? Y estos se van a activar, ¿no? Para poder saber si la prueba es positiva o negativa. Estos se hacen por citometría de flujo, en el que se va a contar, ¿no? Las poblaciones linfocitarias, las poblaciones de basófilos para poder saber, ¿no? La respuesta,
¿no? El problema de este test de activación de basófilos es que en nuestro Perú todavía son escasos los laboratorios que lo hacen y el precio, los costos también son importantes, ¿no? También se puede utilizar la prueba de estimulación antígeno celular, el test de transformación linfocitaria, ¿no? Pero estas pruebas de laboratorio, ¿no? La sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos y negativos no están bien establecidos. Si nosotros sospechamos de anafilaxia, hay una enzima que se puede medir, ¿no? Que es una enzima que liberan los mastocitos, ¿no? Es la triptasa sérica, pero eso debe realizarse, ¿no? Dentro de las primeras 2 a 5 horas del inicio de la reacción. Y lo ideal es que se repita a los 2 a 7 días para poder obtener un valor basal de triptasa y poder comparar, ¿no? Luego, las pruebas cutáneas, ¿no? En lo que ya se ha hablado del prick test, puede ser útil ante síntomas como urticaria, angedema, anafilaxia, inducidas por un solo AINE en el que se sospeche que el mecanismo ha sido inmunológico, sea mediado por IgE, pero las pruebas cutáneas no están estandarizadas para realizar cuando tenemos sospecha de una hipersensibilidad a AINES. Los pacientes comúnmente acuden a las consultas con el alergólogo, ¿no? Diciéndonos que ellos desean saber, que les hagan una prueba para saber a qué medicamento es alérgico, ¿no? Es un poco difícil porque por no estar estandarizada nos puede dar reacciones, ¿no? Y no es lo ideal, no está indicado. Ahora les voy a hablar de la prueba de provocación oral, que es el gold estándar para cuando queremos conocer o diagnosticar, ¿no? Alguna hipersensibilidad a los AINES. Ahora, una prueba cutánea negativa, un prick test que sale negativo, no va a excluir el diagnóstico, ¿no? Entonces, también tenerlo en cuenta porque no es común que se hagan prick test para medicamentos. Y las pruebas de parches, ¿no? Tampoco no han sido suficientemente estandarizadas, ¿no? Pueden ser útiles para reacciones tardías, ¿no? Porque se colocan los medicamentos en placas, ¿no? Sobre todo en una zona de la piel donde tenemos bastante espacio porque son varias placas de medicamentos que se pueden colocar, ¿no? Y se esperan respuestas a las 24, 32 y 48 horas, ¿no? Y sobre todo nos sirve cuando tenemos sospecha de dermatitis de contacto o eritema fijo por drogas, que son, como les repito, reacciones tardías en cuanto a hipersensibilidad a AINES. Y este es la prueba de oro, ¿no? La prueba de provocación controlada. Esto sí debe ser realizado por un especialista, ¿no? Cuando ustedes nos envían a los pacientes, nosotros vamos a ver en qué grupo lo clasificamos y con qué medicamento se va a realizar la prueba. Estas pruebas consisten en administrarle poco a poco el medicamento a los pacientes, ¿no? En dosis siguiendo protocolos y vamos viendo las reacciones. Lo ideal es que se monitorice el paciente, de que sean realizadas con bastante, vamos a decir, siguiendo protocolos, ¿no? Con apoyo de una enfermera, ¿no? Y están contraindicadas en los pacientes que han presentado reacciones severas, como por ejemplo Steven Johnson, ¿no? No se deben realizar porque podemos simular, ¿no? Nuevamente el cuadro y estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos diagnósticos? Van a ser la inmunidad, la inmunoglobulina S sérica específica, ¿no? Va a ser útil para las reacciones a un solo AINE, ¿no? Y las desventajas es que no está validada, ¿no? Nos limita un poco con los medicamentos, ¿no? El test de activación de basófilos tiene una sensibilidad del 60% y el valor predictivo positivo es del 100%. Tiene una elevada reproducibilidad, ¿no? Y como les mencioné, no es muy accesible, ¿no? De que se puede hacer cuando reportan los resultados de un test de activación de basófilos, nos menciona incluso si es una intolerancia o alergia, ¿no? Las intolerancias son más comunes, ¿ya? A tener en cuenta. Luego tenemos la determinación de los sulfidoleucotrinos específicas de un antígeno, ¿no? Es una técnica muy sencilla, no lo tenemos aquí, no está estandarizada tampoco. Luego el test del parche que ya les mencioné, útil en reacciones tardías, nos puede dar falsas negativas por la técnica, también es importante, y la lectura debe realizarse en 2 tiempos, tiene eso de mora, ¿no? Pero sí nos puede ayudar sobre todo, como les mencioné, en dermatitis de contacto. Y la prueba de provocación oral, que es lo ideal, esto sí puede confirmar un diagnóstico, ¿no? Descarta alergia al fármaco, evita la exclusión del AINE por largos periodos. Si ya estamos diagnosticando una prueba negativa, podemos reintroducir el medicamento, siempre con precaución,
permite la búsqueda alternativa de una alternativa farmacológica en asmáticos con intolerancia al ácido acetilsalicílico. Las desventajas es que cuando se realiza una prueba de provocación, el paciente debe estar asintomático, debe estar clínicamente estable, ¿no? No se puede realizar durante el embarazo, ¿no? O pacientes que tengan enfermedades graves como enfermedad cardíaca, enfermedad hepática renal grave, ¿no? Y necesita un personal médico entrenado, son los alergólogos quienes hacen en las pruebas, ¿no? Y se deben hacer en unidades hospitalarias, ¿no? Como les repito, siguiendo protocolos para evitar complicaciones severas, sobre todo. Tener en cuenta que pueden reproducir reacciones graves, ¿no? Por eso es que como realizarlo en una unidad hospitalaria, ¿no? Que esté preparada para poder atender al paciente. En los menores de edad necesitamos un paciente que colabore, que nos pueda decir alguna molestia o que las podamos evidenciar, ¿no? Y hay que firmar un consentimiento informado como todo protocolo, ¿no? Y no se debe realizar en pacientes que ya han tenido anafilaxia previa o síndromes severos. Esta es el gold estándar, como ya dijimos, la prueba de provocación oral, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento cuando tenemos un paciente con una hipersensibilidad a drogas, ¿no? Debe evitarse la droga o las drogas involucradas y debemos proporcionar alternativas seguras para cada paciente. No se olviden de que si un paciente hace una reacción a los COX-1, hay que escribirlo, ¿no? Y existen las llamadas, las placas, como pulseras o como una placa tipo una cadena en la que debe estar escrito, ¿no? La reacción que ha hecho el paciente para que sepan las personas que se encuentran alrededor en caso de que ocurra una reacción severa, ¿no? Escríbanle al paciente, ¿no? ¿Qué AINES no debe de tomar? Porque a veces se confunden, que lean y que pregunten, ¿no? Para que puedan quedar todos estos puntos claros, ¿no? Para que no vuelvan a repetirse. También hay que evitar dar medicamentos combinados, ¿no? A los pacientes que han hecho alguna reacción, que sean muy específicos, ¿no? En un único medicamento y si se pueden utilizar a dosis bajas, mucho mejor. En los pacientes que han hecho reacciones alérgicas o selectivas a un fármaco, se evita el medicamento que está relacionado químicamente. Y si estos pacientes pueden tolerar otro AINE o no relacionados químicamente, es importante, ¿no? Y muy importante con independencia de su capacidad para inhibir a los COX-1, ¿no? En los pacientes que tengan intolerancia cruzada deben tomarse en cuenta los diferentes grados de selectividad en relación a los COX-1 y los COX-2. ¿Qué pasa si hacen reacción a los COX-1 y COX-2? Podríamos preguntar, ¿no? Podríamos buscar opciones como alguna otra alternativa que no pertenezca al grupo de AINES, ¿no? Para el dolor, para el analgesia. Si tenemos cuadros febriles, si el paciente ha presentado una reacción al paracetamol o algún otro AINE, ¿no? Que no incluye paracetamol, hay que dar, como le mencioné, como es un selectivo débil, ¿no? Se le puede dar dosis pequeñitas de paracetamol, no exceder 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Obviamente hay que aplicar otros medios como son los medios físicos y hay que hidratar al paciente, ¿no? Para que pueda ayudar a controlar el cuadro febril. Si es que necesitamos potenciar la acción del AINE, podemos usar como alternativa los corticoides. Apoyarse. Los corticoides también controlan los cuadros febriles en el caso de que haya hecho una reacción de hipersensibilidad a todos los AINE, incluido el paracetamol. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y existe una alternativa, que es la prueba de desensibilización, cuando el paciente tiene una necesidad urgente de profilaxis o de tratamiento con un medicamento. Vamos a decir que está indicado un medicamento. A mí me tocó trabajar, no, evaluar a una paciente que necesitaba, era una gestante y necesitaba utilizar aspirina, ¿no? Felizmente en dosis de 100 miligramos. Ella es médico, había hecho reacción a todos los AINES y se le había indicado por parte de ginecología este medicamento para evitar la preeclampsia, ¿no? Porque ellos controlan, si no me equivoco, en la semana 13 por un tema de medida de presión de la arteria uterina, ¿no? Y pueden pronosticar si ese paciente va a tener o no preeclampsia. Entonces, se le hizo desensibilización en la sala de UCI, ¿no? Una paciente monitorizada, bien controlada, y se le da el medicamento que necesita para poder que el sistema inmunológico tolere,
¿no? En este caso el medicamento que necesitaba, que era la aspirina. Felizmente la paciente reaccionó bien, se pudo desensibilizar, pudo tolerar, no puede suspender la toma del medicamento en ningún día, lo tomó durante toda la gestación, ¿no? Y el producto nació felizmente todo bien, ¿no? Y ahí pudo suspender el medicamento, ¿no? Cuando se suspende el medicamento, la paciente, si es que lo vuelve a tomar, puede hacer una reacción en este caso, al AINE, sí. Generalmente, las pruebas de sensibilización se hacen en casos muy específicos, ¿no? Y estas son realizadas por los alergólogos. Aquí les puse un pequeño, un artículo, ¿no? Me gustó mucho porque es un enfoque práctico, ¿no? De las reacciones a los AINES, ¿no? En los niños, ¿no? Este artículo data del 2023, ¿no? Que fue realizado en un hospital de Colonia, en el que se quiso evaluar, ¿no? El perfil del paciente y la presentación clínica de la hipersensibilidad a los AINES, ¿no? Como una incidencia de un evento adverso durante el tratamiento. Se les realizó, como ya se los he mencionado, la prueba de provocación, que es el gold estándar en este tipo de reacción para confirmar o no el diagnóstico. Acá se incluyeron 56 niños entre 4 a 18 años, ¿no? Que habían tenido una reacción adversa al tratamiento. Se hicieron pruebas de punción cutánea y pruebas de provocación farmacológica, ¿no? En el cual se realizó diagnóstico de urticaria persistente. En los resultados se demostraron que hipersensibilidad a AINES solo la tuvieron 17 pacientes. Esto incluía un 30%, ¿no? Y presentaron angioedema y urticaria. Y algo importante aquí que se obtuvo de este estudio fue de que el AINE más común que causó la hipersensibilidad fue el ibuprofeno, ¿no? Aquí 55% tuvieron reacciones inmediatas y 25% fueron reacciones tardías. Aquí también mencionan algunos cofactores, ¿no? Como la deficiencia de vitamina D, actualmente se ha visto que está asociada a reacciones de hipersensibilidad. ¿Esto por qué? Porque la vitamina D se considera un inmunomodulador, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de rinitis, del cual habló la doctora anterior a mí, se menciona que la vitamina D hace que la mucosa nasal, ¿no? Permanezca intacta, por lo tanto puede actuar más para poder disminuir el riesgo de inflamación y menos síntomas de rinitis alérgica, ¿no? Entonces, la conclusión de este estudio fue que la hipersensibilidad a AINES es un problema diagnóstico difícil en alergia pediátrica. La manifestación más común fue la hipersensibilidad a los AINES, ¿no? En este caso al ibuprofeno, síntomas comunes, urticaria aguda de angioedema, ¿no? Y tener en cuenta los cofactores como los niveles de vitamina D y las infecciones virales, ¿no? Esto requiere todavía más investigación en cuanto a estos dos últimos puntos, ¿no? Y conclusiones del tema, ¿no? Puntos a tener en cuenta: siempre debe evitarse la droga involucrada, ¿no? Proporcionar alternativas seguras para cada paciente en particular, ¿no? Por eso historia clínica es importante, y para poder clasificar al AINE en qué grupo lo vamos a ubicar para ver qué indicación vamos a dar, ¿no? Si es que se puede evitar la vía parenteral en la indicación del medicamento al paciente, mucho mejor. Podemos preferir la vía oral, ¿no? Esto en un caso es cuando estamos hablando de una patología que se puede manejar por esta vía, ¿no? Evitar exposiciones frecuentes. Yo siempre les escribo a mis pacientes, ¿no? Que sean indicados por un médico y cuando sean estrictamente necesarios. No debemos etiquetar a los pacientes como alérgicos, ¿no? A los AINES, ¿no? Para no exponer a riesgos innecesarios a quien ya esté sensibilizado. Debemos definir estrategias en cada paciente particular, y para la realización de las pruebas, ¿no? Es importante derivar al especialista. Esto sería todo. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muy bien. Doctora Sotomayor, muchísimas gracias por su ponencia, realmente bastante completa, bastante ha abarcado todo el tema de lo que es hipersensibilidad por AINES, que es complejo, ¿no? Los AINES no solamente dan las hipersensibilidades inmediatas, hay hipersensibilidades tardías, hay reacciones importantes, hay efectos secundarios realmente. Y en todo caso, en relación a lo que es en los pacientes atópicos, de alguna manera ellos son más propensos a desarrollar reacciones por medicamentos y sobre todo por los AINES. ¿Cómo qué factores usted considera que pudieran ser
estar más asociados para el desarrollo de reacciones por ANS en estos pacientes atópicos? Bueno, como lo mencioné, ¿no? Definitivamente asma, ¿no? Es un paciente que nos puede reaccionar. Es importante controlar el asma, ¿no? Un paciente que ya tenga el diagnóstico y que reciba un tratamiento, no se olviden que se puede hacer prevención en este tipo de reacciones, va a disminuir el riesgo, ¿no? También tener en cuenta los pacientes que han tenido rinitis, que tienen dermatitis atópica o que han tenido una reacción adversa a otro medicamento, no específicamente AINES, también es importante, ¿no? La herencia, como le estuvimos hablando, hay mayor predisposición en algunos pacientes a realizar reacciones severas, ¿no? Y también otro punto a tener en cuenta es la edad, el sexo del paciente, ¿no? Y la atopía es importante, la marcha atópica de lo que habló también la doctora Rosario, ¿no? Esos son puntos a tratar, ¿no? La historia clínica es básica en los pacientes, ¿no? Y es lo primero que nos enseñan, ¿no? La semiología y a tomar cada detalle, ¿no? Dosis, el tiempo, ¿no? Cuántos medicamentos. Algo importante también, doctora, es decirle a los pacientes que anoten el nombre de los medicamentos, porque algunos nos dicen la pastillita azul, ¿no? En realidad es muy amplio, ¿no? Entonces, que anoten qué tipo y la administración concomitante. A veces les dan una N asociada a un antibiótico, por ejemplo, a una penicilina, y si vemos en frecuencia o en prevalencia, los betalactámicos son la primera causa de reacciones y luego los AINES. Entonces, si nos dan concomitantemente esos dos medicamentos, nosotros podemos derivar al alergólogo para que de repente podamos hacer una prueba de provocación según la evaluación que le podamos hallar, le podemos, vamos a decir, programar con el paciente, ¿no? Bien, entonces, digamos, frente a un paciente, ya que esta presentación está dirigida a los médicos en todo caso que no son especialistas, pero sí frente a un paciente que presenta una reacción por un medicamento, de pronto, ¿cuáles serían las pautas que de pronto los colegas podrían tomar con esos pacientes, ¿no? Como usted escribe, el que se anote el medicamento, el tipo de reacción que ha tenido, eh, y derivarlos tempranamente, ¿no? Pero en todo caso, frente a un paciente que hace una reacción, la idea sería que este paciente se le indique que anote, que escriba el medicamento, que sea derivado oportunamente para, en todo caso, investigar si es una reacción por un solo fármaco, por múltiples fármacos, y también tener algunas medidas, como usted escribió, que, por ejemplo, para casos de fiebre, en caso todavía no tenga un estudio, pues podrían optarse inicialmente por medios físicos, paracetamol, y también para el manejo del dolor existen otros medicamentos. Entonces, si un paciente ha tenido ya una reacción de sospecha por AINES, ¿como qué medicamentos podrían ser utilizados para situaciones tan comunes como fiebre o un dolor, por ejemplo, que no impliquen los AINES? Ya, como lo escribí en alguna parte, no olvidar que los corticoides bien indicados, ¿no? Y en las dosis adecuadas, ¿no? Los podemos reescribir, ¿no? También los corticoides nos bajan la temperatura, ¿no? Porque a veces los médicos ciegan, ¿no? Y dicen, o vamos a decir, ellos bloquean el uso de corticoides, pero son importantes. Y por ejemplo, en el caso de dolores severos, una alternativa es el tramadol, ¿no? En el caso de dolores tipo cólico, dolores, vamos a decir, de músculo liso, tenemos la iosina. Tener en cuenta, por ejemplo, que hay medicamentos que vienen asociados iosina a metamizol, esos compuestos no, eso es lo que ustedes deben de decir, ¿no? Que es importante, ¿no? Y un solo medicamento, tratar, como les repito, que sea la vía oral también, ¿no? Usar medios físicos, hidratación, ¿no? Y siempre los medicamentos tienen que ser indicados por el médico. Usted, yo mencioné ahí bien, es importante clasificar los medicamentos. Podríamos nosotros optar por encasillar el medicamento si es un inhibidor de la COX-1 o de la COX-2, ¿no? Para poder tener como una alternativa de repente un COX-2. Pero ya lo ideal sería hacerle las pruebas de provocación para que nosotros podamos definir, ¿no? Pero como les repito, está la opción del tramadol, los corticoides, los antiespasmódicos solos como la eosina. Eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sotomayor. Una presentación realmente completa, interesante. Es realmente todo un reto frente a un paciente que hace reacción por medicamentos y como usted escribe, ¿no? Que los pacientes con alergia tengan las patologías bien controladas, va a reducir la posibilidad de complicaciones, la necesidad de otros medicamentos y por ende nuevas sensibilizaciones. Sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y ya nos estamos encontrando el martes de la siguiente semana. Buenas noches a todos y gracias a todo el equipo que nos está apoyando en esta transmisión. Buenas noches, gracias, doctora.